Continuamos con nuestra serie de disertaciones sobre el origen del cosmos y la vida. Hoy tendremos la sesión número 40, donde veremos sobre ángeles caídos y sobre las instrucciones que Dios le da a Noé para que prepare un arca para protección de él, salvación de él y su familia, porque iba a destruir toda la tierra. Capítulo 5, vimos las genealogías partiendo de Set, hijo de Adán, hasta Noé. Y vimos que Noé a los 500 años de edad engendró a Set, Cam y Jafet. Y luego en el capítulo 6 empezamos a leer sobre este anuncio que Dios le da a Noé sobre la destrucción global que traería. Vamos a empezar sin más, pero no sin antes pedir la bendición del Señor para que ilumine nuestra mente y nuestro corazón. Padre, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, leer tu revelación que es verdad, Señor. Gracias, Señor, que no nos has dejado en la oscuridad, pero nos has dado tu palabra bendita, que es verdad, Señor, y podemos conocer el origen de la humanidad y por qué hay fósiles en todo lugar, por qué vemos catástrofes aún hoy en día, qué es lo que ha pasado que ha traído al hombre a la condición actual en que estamos, qué es lo que podemos esperar en el futuro. Tú nos lo has revelado en tu palabra. Gracias por ese gran privilegio. Tú hablas a tu creación, Señor. ¿Cómo es que nosotros no vamos a querer oír tu voz? Sobre todo que es una voz de salvación, es una voz de amor, es una voz de bondad, Señor, y claro, también de juicio para aquellos que rechazan tu luz. Pero confiamos, Señor, que aquellos que escucharán y verán este mensaje, para ellos será una voz de sanidad y de salvación y de esperanza. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Bueno, en el capítulo 6 vemos en el versículo 1 al 4 que dice la palabra: aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces Jehová dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Bueno, este texto es muy importante analizarlo cuidadosamente para poder interpretarlo en la forma de vida. Leamos lo que dice. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Bueno, es normal que a un varón le guste una mujer y que tome como esposa una mujer que le guste, una mujer hermosa. Obviamente que no tiene sentido que un hombre tome por mujer una mujer que no le agrade, que no le guste. Así que no puede haber pecado simplemente porque un hombre escoge una mujer hermosa que le agrada. Aquí hay algo más, porque este es un prefacio al juicio que Dios traerá a la humanidad. Y es importante entonces considerarlo cuidadosamente. Vemos acá que dice: Jehová dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. ¿Cuál pues es el problema? ¿Por qué Dios decide hacer eso? Un estudio cuidadoso de los vocablos usados nos ayuda a entenderlo. Número 1, dice la palabra: aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Vamos a hacer un análisis cuidadoso de los términos. Aquí dice cuando los hombres comenzaron a multiplicarse. La palabra hombres acá es el número 120 en la concordancia Strong. Es la palabra Adam, pero también significa ser humano, humanidad, o también puede significar Adán, el nombre del primer hombre en la humanidad. El término más común para la interpretación de la interpretación más común de este término es humanidad o ser humano. Entonces pudiéramos decir cuando los humanos comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra. De hecho, la New Living Translation dice people, o sea, gente, personas. La New American Standard del año 2020
dice mankind, humanidad. La New International Version dice human beings, seres humanos. O sea que la traducción sería: aconteció cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Luego dice: los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Veamos el contraste donde dice hijos de Dios e hijas de los hombres. Al principio habla de los seres humanos, cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y luego habla de los hijos de Dios. Ahora, ese término lo aplica Job a los ángeles. Si vamos al libro de Job, vamos a ir al libro de Job, capítulo 1, en el versículo 6, leemos que dice: hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos. Estaba refiriéndose a que vinieron los ángeles, se presentaron ante Dios, y también Satanás vino, y tenemos la historia de Job. Lo vemos también en el capítulo 2, versículo 1, donde se repite la frase: sucedió que un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Jehová, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante de Jehová. Es un término que se usa para ángeles. En el capítulo 38 del libro de Job, cuando Dios cuestiona a Job en su confusión y crisis que estaba sufriendo, Job estaba siendo probado. Leemos en el versículo 7 que Dios hace referencia a la creación y hace referencia a los hijos de Dios que gritaban de gozo al ver lo que Dios estaba haciendo, las maravillas de Dios. Entonces se refiere a ángeles. Pudiera ser pues que en este pasaje, Génesis 6, Dios está hablando de que hubieron ángeles, hijos de Dios, pero en este caso eran ángeles que no se habían revelado cuando Lucifer se reveló, pero que en esta ocasión se corrompieron, porque el mismo texto hace referencia a esto como algo que fue malo. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el ser humano. En el Nuevo Testamento leemos obviamente que el término hijo de Dios se aplica a los creyentes que han puesto la fe en Jesús y que han nacido de nuevo, tal como Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo. Y en el Evangelio de San Juan, que dice que los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, Dios les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios, un nuevo nacimiento. Entonces, en Romanos 9:8 leemos que dice Pablo: no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa. Esta referencia, sin embargo, es en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, hijos de Dios se aplica a ángeles, solo a ángeles. Y en el Nuevo Testamento, si bien lo aplicamos a seres humanos que vienen a Cristo, hay textos en el Nuevo Testamento que nos hacen entender que cuando Génesis habla de hijos de Dios en Génesis 6, está refiriéndose a ángeles caídos después de que la rebelión de Satanás. Veamos algunos pasajes. En Judas, la epístola que está antes de Apocalipsis, en el capítulo 1, vamos a ir ahí, vamos a leer del versículo 5 al 7. Judas nos invita a contender por la fe. Eso es lo que hacemos cuando tratamos de estudiar, entender, porque vamos a contender por la fe, por la doctrina sana, no por las doctrinas torcidas. Judas dice en el versículo 5: ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo a sufrir el castigo del fuego eterno. Tremendo. Judas en este pasaje hace referencia a ángeles que no conservaron su señorío original, su morada.
y los compara con Sodoma y Gomorra, en cuanto que ellos siguieron carne extraña, al igual que los ángeles que no conservaron su señorío original. Leámoslo de nuevo, dice, a los ángeles que no conservaron su señorío original, habla de que Dios los castiga, y luego dice, así también Sodoma y Gomorra, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña. En Sodoma y Gomorra siguieron carne extraña, hombre con hombre, cometieron homosexualismo, y esto lo pone en semejanza a los ángeles que no conservaron su señorío. Estos ángeles siguieron carne extraña, tomaron cuerpo humano de alguna manera, tienen poderes sobrenaturales, y luego se unieron a mujeres. Por eso dice hijos de Dios e hijas de los hombres. Esto es lo que podemos entender. Ahora, en Judas 1:6, notemos que dice que a estos ángeles Dios los ha guardado en prisiones eternas. La palabra es prisiones eternas. Esa es la palabra que menciona la Biblia de las Américas, pero la traducción literal es cadenas eternas. Estos ángeles caídos no están sueltos, están encadenados esperando su juicio. Sabemos que hay mucha actividad demoníaca en el tiempo de Jesucristo, y aún hoy en día hay personas poseídas por demonios, lamentablemente. Pero acá vemos que estos demonios están encadenados, no están libres, no están ahí en la tierra poseyendo personas y causando destrucción. Estos demonios son un grupo separado que no está suelto, está en cadenas. Probablemente se refiere a los demonios, a los ángeles que cayeron en el tiempo de Noé y se corrompieron al tomar cuerpo de varón y unirse con mujeres. Y por eso vemos que dice a los ángeles que no conservaron su señorío original. Vamos a tratar de estudiar estos vocablos. La palabra señorío original en el griego, que fue escrito en el Nuevo Testamento, es arche, y quiere decir principio, origen, lugar o posición inicial, un ámbito, una esfera bajo una cabeza, una jurisdicción, un principado. Todo depende del contexto. La New King James Version, la New English Translation lo traduce proper domain, ámbito propio. La New American Standard del 2020 lo traduce own domain, el dominio propio, un ámbito propio. Entonces vemos que no conservaron su señorío original, no conservaron su estado original, su condición original, sino que tomaron cuerpos humanos para unirse a mujeres. Eso es lo que da a entender la interpretación. Sino que abandonaron su morada legítima. La palabra morada legítima, en la New King James Version, la traduce su propia morada. Lo traduzco al español. La New Living Translation la traduce el lugar al que pertenecen, traducido al español. La New International Version, la English Standard Version, su propia habitación. Y la palabra es idios oiketerion, y idios quiere decir propio, lo que le pertenece a uno, lo que es de uno, y oiketerion quiere decir casa, habitación, morada, puede ser el cuerpo, como el lugar de habitación del espíritu. Entonces ellos no conservaron su propia habitación, su propio estado, su señorío original, su condición original. Entonces podemos interpretarlo de esa manera. En 2 de Pedro reforzamos este concepto, porque en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 8, vamos a leer todo. Pedro dice, se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros. ¿Cómo habla la Escritura de los falsos maestros y las doctrinas falsas? Esa es la manera que Satanás confunde a la gente, la desvía de la verdad, porque Cristo es la verdad y Él es el único camino al Padre. Y si tú no abrazas la verdad, estás abrazando el engaño y no te lleva al Padre. Y vemos que dice, hablando de estos falsos maestros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Tú no puedes negar al Señor y ir al reino de los cielos.
Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Porque si Dios, pon atención, no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a foso de tinieblas reservado para juicio, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7 cuando trajo el diluvio entre el mundo de los impíos, si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después, si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo el castigo para el día del juicio. ¡Wow! Dios va a salvar y rescatar a los justos, a los hombres y mujeres de fe, y aquellos que rechazan la luz de Dios van a ser reservados para el día del juicio. Notemos que habla del diluvio universal como una realidad histórica, cuando dice en el versículo 5, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia. Noé por 120 años predicó y los entregó. Entonces, bueno, guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7 cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Es decir, Noé es una figura histórica, sus hijos también, Dios les salvó, y Pedro habla sobre eso, pero quiero enfocarme en lo de los ángeles. Dice, si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Una vez más, acá la palabra infierno realmente es traducida infierno, pero en el griego es tartaró, y es un verbo que quiere decir lanzar a la región subterránea, a una región en tinieblas, donde de acuerdo a los griegos de la antigüedad, iban los malvados destinados a un castigo eterno por sus obras malvadas. Entonces, Pedro usa un término griego, tartaró, de nuevo, que quiere decir lanzar a foso, a un lugar de tiniebla. Y luego menciona, los entregó a fosos de tiniebla, es decir, a un lugar confinado, no están sueltos. Entonces, estos no son los ángeles que se rebelaron con él cuando el tiempo de Lucifer, probablemente son ángeles que se rebelaron posteriormente y tomaron cuerpos humanos para unirse a mujeres. Notemos que Pedro, después de mencionar a estos ángeles, habla de Noé y del diluvio universal, la secuencia. Sabemos que los ángeles del cielo no se casan, pero son poderosos y es posible que tomaron cuerpos humanos para corromper la raza humana, y probablemente con la intención de impedir que viniera el Mesías, y por eso Dios trae destrucción global a la tierra para preservar el linaje humano. Entonces vemos que dice la palabra, entonces Jehová dijo, no contendrá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. El Señor decide destruir toda la tierra, da un plazo de 120 años en que Noé llamaría al arrepentimiento y construía el arca para el diluvio, para protección durante el diluvio, mientras vendría el diluvio y la destrucción global. Notemos que estos 120 años no son que Dios dice, bueno, el hombre solo va a vivir 120 años antes de morir, esa va a ser su vida media. No, está hablando de que le está dando a la humanidad un plazo de 120 años para que se arrepientan. Vimos cómo el Nuevo Testamento hace referencia a Noé como un predicador de justicia. Durante estos 120 años, Noé predica justicia al arrepentimiento y también construye el arca para salvar su vida, la de su esposa y la de sus hijos. Sabemos que no se refiere a la vida media del ser humano, porque después de Noé, sus descendientes vivieron cientos de años. Algunos vivieron 600 años, otros 400 años antes de morir, otros 200 años. O sea, la vida media de las personas fue disminuyendo, pero no se estableció en 120 años. Hoy en día la gente no vive 120 años. Entonces está hablando
de que Dios le daría a la humanidad 120 años y luego traería destrucción. Dios anunció que traía destrucción. Amigo, Dios ha anunciado que Jesús viene de nuevo y trae destrucción. Y Dios ha enviado a hombres y mujeres que predican la palabra del Señor y llaman al arrepentimiento. Dice la palabra, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres. De nuevo, el contraste de los términos. Y ellas le dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. La palabra gigantes, aquí en Génesis, es el Nefil. Y esto se usa únicamente 3 veces en el Antiguo Testamento. Su significado es gigantes o caídos o nefilim. Nefilim, caídos. Viene de la palabra nafal, que quiere decir caer, ser lanzado, quedar corto de las expectativas del estándar, ser descartado. Se usa en Génesis 6:4 y entendemos que son resultado de la caída, del pecado de estos ángeles probablemente que se unieron con mujeres. Y también usamos este término, la Biblia lo usa en Números 13:33, 2 veces. Y sabemos que el texto en Números es después del diluvio. No pueden ser ángeles caídos, no pueden ser descendientes de ángeles caídos, pero probablemente el término se le aplicó a estos gigantes que eran caídos, que eran gigantes que no honraban al Señor. Así que entendemos que en Génesis 6:4 probablemente eran ángeles caídos y eran descendientes de estos ángeles caídos. Varios textos en inglés nos ayudan a entender este sentido. La King James Version puede traducir del inglés al español. Dice, había gigantes en la tierra en esos días y aún después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y dieron a luz a ellas, de manera que hombres poderosos fueron ellos los de antigüedad, hombres de reconocimiento, de fama. La New Living Translation lo traduce en esos días y un tiempo después. Los gigantes nefilitas vivieron en la tierra porque siempre que los hijos de Dios tenían intersexo, se unían sexualmente con las mujeres, daban a luz a hijos que se convirtieron en los guerreros famosos de los tiempos antiguos, los héroes o guerreros famosos. Entonces, vemos lo que está diciendo la New Living Translation, está dando en el sentido que yo le he dado durante este estudio, porque siempre que los hijos de Dios tenían sexo con las mujeres, daban a luz hijos que se convirtieron en los héroes y guerreros famosos. La New International Version también menciona lo siguiente, los Nefilim estaban en la tierra en esos días y aún después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los humanos y les dieron hijos. Ellos eran los héroes, los hombres de reconocimiento. La New American Standard del 2020 dice los Nefilim y luego pone literalmente caídos o gigantes en la Septuagésimo. Estaban en la tierra en esos días y aún después cuando los hijos de Dios vinieron a las hijas de la humanidad y le dieron hijos a ellos, eran los hombres poderosos, hombres de la antigüedad, hombres de reconocimiento. Entonces vemos acá que está diciendo cuando en los días de Noé y cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, cuando estos ángeles tomaron cuerpos y se unieron a mujeres, nacieron estos gigantes y aún después, hubieron descendientes de ellos. ¿Por qué? Porque tuvieron hijos ellos y tuvieron descendientes y eran gigantes, pero eran descendientes con una naturaleza corrupta. Algunos piensan que hijos de Dios se refiere al linaje de Set, porque Set era un linaje recto, contrario al de Caín, y piensan de que se mezclaron con el linaje corrupto de Caín y que por eso Dios iba a traer destrucción a la tierra, pero yo no veo bases para esa interpretación y obviamente que la Escritura no nos lo revela de esa manera.
los textos que he mencionado son los que realmente refuerzan la interpretación que he compartido. Y la palabra héroes de la antigüedad no se refiere a héroes en el buen sentido. La palabra la traduce la King James, hombres poderosos, la New American Standard, hombres poderosos. La palabra héroes es gibor, que quiere decir hombres poderosos, valientes, fuertes, gigantes. No necesariamente eran héroes en el buen sentido, sino que eran hombres fuertes, osados y desafiantes. Podemos entender que estos hombres tenían contaminada su naturaleza humana, eran excepcionalmente fuertes y gigantes, eran resultado de la unión de demonios con hijas de hombres. Estos gigantes ocurrieron no antes, sino hasta que ocurrió esta unión de demonios con mujeres. No todos los teólogos estudiosos de la Biblia concuerdan con la interpretación de este pasaje. He tomado el tiempo para explicarles por qué yo considero que se refiere a ángeles caídos. Le he dado textos bíblicos como un ejemplo de cómo hemos de estudiar la Escritura, de usar Escritura para entender Escritura, porque la palabra de Dios no se puede contradecir. Aún a pesar de esto, siempre hay un poco de discrepancia en este pasaje y no debemos dedicar demasiado tiempo en este punto a costa de doctrinas claras y fundamentales de nuestra fe. Sin embargo, es bueno escudriñar la Escritura y tratar de entender la Escritura porque amamos a Dios y amamos su palabra. Pero lo importante es no perder de vista la condición perdida de la humanidad durante los días de Noé y el juicio divino que Dios ofrece. Versículo 5 leemos que dice: y Jehová vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. La humanidad estaba totalmente perdida. No quedaba más recurso que borrarla de la tierra, como quien elimina un cáncer. Tú eliminas un cáncer para salvar al ser humano. Dios ve una humanidad corrupta. Lamentablemente todo el mundo estaba corrupto. El único justo era Noé, y Dios tiene que destruir todo el cáncer. Tristemente, el versículo 6 refleja el dolor que le causamos a Dios. Dice: le pesó a Jehová haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Dios nos ama, debemos recordar eso. Y cuando escogemos un camino de violencia, de rebeldía, de odio, de perversión, le causamos tristeza. La perversión, la mentira y la rebeldía, contra lo bueno y lo justo, en nosotros es un deterioro, es una depravación, es una putrefacción que le causa dolor a Dios porque nos ama. Versículo 7, Jehová dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. La maldad era global, la humanidad se había rebelado contra Dios. Mas Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. De toda la humanidad, un solo hombre agradó a Dios, Noé. Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Noé era un hombre justo. La palabra es sadik, quiere decir recto en conducta y carácter, honesto en su trato con los demás. Noé era un hombre justo, se comportaba rectamente, mantenía rectitud moral y rectitud en su relación con sus semejantes. La palabra perfecto entre sus contemporáneos, la traducción, la English Standard Version, la New American Standard, New International Version, New English Translation, New Living Translation, la traducen blameless, no la traducen perfecto, porque la palabra perfecto nos da el sentido de que no tenía ningún error, ningún pecado, y todos hemos pecado. La palabra la traducen ellos blameless, la traducen sin culpa, es decir, inocente, libre de culpa respecto a una transgresión, a una falta mayor. Era un hombre de integridad, de madurez. Eso es lo que quiere decir la palabra en hebreo, tamim, que quiere decir íntegro, sin hipocresía, sólido, sin mayor culpa. Noé no seguía la corriente cultural o moral de sus días. No fue políticamente correcto. Hoy en día, para ser políticamente correcto, tú tienes que violar la palabra de Dios, amigo. Tienes que aceptar cosas que
que hoy en día se están aprobando a nivel gobierno, que van contra la palabra de Dios, y la sociedad tiene un nuevo estándar moral y tú tienes que estar de acuerdo con ellos o sufrir las consecuencias. Pues no, no tienes que estar de acuerdo con ellos y sufren las consecuencias. Es mejor ser reprobado por la sociedad y aprobado por Dios que ser aprobado por la sociedad y reprobado por Dios. Considera el diluvio universal. La gente estaba siendo aprobada entre ellos en su comportamiento común y Dios los destruyó, salvó a Noé. No hay duda que Noé sufrió por su carácter, por ser recto, sufrió rechazo, burlas, marginación, desprecios de compañeros y parientes y era blanco de Satanás. Noé andaba con Dios, muchos andan con el mundo. Noé anduvo con Dios, Dios destruyó al mundo, salvó a Noé. Dice la palabra que Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Tenía 500 años cuando empezó a engendrar y el diluvio empieza a los 600 años de Noé. Génesis 6, 11 y 12. Bueno, un paréntesis. Como leemos en el capítulo 7 de Génesis, Noé tenía 600 años cuando empieza el diluvio. Y en el capítulo 5 tenía 500 años cuando empieza a engendrar, entonces son 100 años. Su hijo mayor tiene 100 años, sin embargo, Noé recibe el anuncio del diluvio 120 años antes. Entonces Noé sabe el diluvio 20 años antes de engendrar a sus hijos. Y sus hijos entonces crecieron bajo la predicación de Noé y del diluvio futuro. Y ellos creyeron, por eso ellos entraron al arca de Noé. Versículo 11 y 12, la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. No está llena de violencia hoy en día la tierra, las masacres, las guerras, la violencia se ha desatado a todo nivel y se justifica, que es lo peor. Y miró Dios a la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La violencia y la corrupción se había propagado a toda la humanidad. Dios tiene que traer destrucción. Y cuando el Señor arrebate a su iglesia y se lleve a los suyos, quedará toda una humanidad corrupta y Dios va a traer juicio. Versículo 13, entonces dijo Dios a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Entonces vemos que la destrucción va a ser global. Vamos a Génesis capítulo 6, versículo 14, donde leemos las instrucciones sobre el arca. El Señor le dice, hazte un arca de madera de ciprés, harás el arca con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Madera de ciprés, la palabra en el hebreo es gofer, es el único lugar usado en la Biblia esta palabra y se cree que significa una madera resinosa, un árbol resinoso, probablemente el ciprés. Y es así como se traduce, madera de ciprés. Luego dice la calafatearás, no es una palabra que uso frecuentemente, pero la palabra en el hebreo es kafar, y quiere decir, es interesante lo que esta palabra quiere decir, calafatear en español, o recubrir, pero la palabra en el hebreo se ocupa para significar propiciación por los pecados, significa reconciliación con alguien, da la idea de reconciliación con Dios. Quiere decir también misericordia, ser misericordioso. Quiere decir también pacificar, o sea, aplacar. También quiere decir perdonar. Wow, no te olvides de este significado porque lo vamos a aplicar en un sentido espiritual maravilloso. Dice, la calafatearás por dentro y por fuera. Debería ser totalmente sellada para que no se hundiera el arca o la embarcación. Y la calafatearás por dentro y por fuera con brea, y la palabra brea es kofer. Y es interesante porque esa palabra se traduce ransom, en inglés, pago de rescate. También se traduce mordida, lo que uno paga para liberar a alguien que está secuestrado.
o mordida para lograr algo, no sé, una suma de dinero. Tiene varios significados, como lo mencioné, pago de rescate, expiación, redención de alguien. Y la palabra aparentemente es una sustancia resinosa de árbol, es un arbusto. Lo vemos en Cantares 1.14 y Cantares 4.13. En Cantares 1.14 se traduce flores de aleña. En el inglés, henna blossoms. En Cantares 4.13 también tiene la misma traducción y en inglés se traduce henna. En el diccionario Encarta dice que este es un arbusto cuyas hojas producen un colorante rojo. En fin, es nativo de Asia, de África del Norte. No tenemos una definición exacta, pero es interesante que obviamente es un impermeabilizante para que no entre el agua, y es interesante el uso de esa palabra en el sentido de pago de rescate, y en el sentido de expiación, redención de alguien. Entonces estos términos son impresionantes. Voy a hacer algunos paralelos. Número uno, Noé sería salvado por un arca de madera y Cristo nos salvó muriendo en un madero. Interesante. El arca debía ser calafateada con brea. Ahora la palabra en hebreo para calafatear significa propiciación por pecado, aplacar, reconciliar. Y la palabra hebrea significa pago de rescate, redención. Qué interesante. Es decir, el arca tenía que ser calafateada con brea. Y lo mismo, nuestro Señor Jesucristo nos salva, es el arca, pero no nos salvaría si no hubiera sido derramando su sangre. Nosotros tenemos que estar cubiertos de la sangre del Señor, que es la que sella esa arca. Esa es la salvación que nos ofrece Jesucristo con su sangre. Si no ofreciera su sangre, Jesús no nos pudiera salvar, porque se necesita pagar por nuestros pecados. Es lo que hizo Jesucristo en la cruz. Qué tremendo el paralelo, es impresionante. Y luego el Señor da la medida de las arcas, y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca. Amigo, no está hablando del codo, aunque tiene relación con eso, esa medida. El codo son 45 centímetros aproximadamente. 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Harás una ventana en el arca para respirar y la terminarás a un codo del techo, y pondrás la puerta del arca en su costado. La harás con piso bajo, segundo y tercero, de 3 pisos. Ahora, era de 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Bueno, ¿cuánto es eso en metros? 135 metros de largo. Era enorme. Casi 23 metros de ancho, casi 14 metros de alto aproximadamente. Era enorme, y 3 pisos. Bueno, para los que prefieren la medida en pies, 445 pies de largo, 75 pies de ancho y 45 pies de alto aproximadamente. 3 pisos, totalmente enorme, 100,000 pies cuadrados. Yo vivo en un apartamento de unos 1,000 pies cuadrados. Esta arca medía 100 veces más. En metros cuadrados, 10,000 metros cuadrados. El área era 35% mayor que un campo de fútbol. Cuando vayas a un juego de fútbol, no sé quién es tu equipo favorito, y ves que corren de un extremo de la meta al otro para meter gol, recuerda que el arca medía 35 veces más que el tamaño de un campo de fútbol. Interesante que estudios técnicos por ingenieros y científicos han confirmado que las dimensiones del arca son óptimas para estabilidad sobre el mar. Qué interesante. Se ha investigado porque este es un hecho histórico y Dios no iba a dar unas dimensiones que sean malas. Dios es el mejor ingeniero. Dice el versículo 17, y aquí yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que haya aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Dios tiene control. Dios va a traer un diluvio. Dios tiene control sobre la lluvia, sobre los montes, sobre los mares, sobre
los terremotos, ciclones, meteoritos, sol, luna y las estrellas. Dios tiene control y va a traer catástrofes en los últimos días. Y han habido catástrofes tremendas. Para destruir toda carne que haya aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Dios anuncia destrucción global, no local. Si fuera local, Dios le pudiera decir a Noé, huye a tal lugar o sube a tal monte y voy a inundar nomás esto porque va a destruir toda la tierra. Si es una destrucción local, porque va a decirle que construya un arca, perdón. Es decir, si es una destrucción local y no de toda la tierra, simplemente lo envía a otro lugar. La cantidad de fósiles y estratos sedimentarios en toda la tierra hablan de una catástrofe global. Hay fósiles en todos lados, hay estratos sedimentarios en todas partes, y estos estratos son depositados por agua, y los fósiles por sedimentos que son acarreados con agua y entierran a estos fósiles y quedan fosilizados como un testimonio del diluvio universal. Los sedimentos son resultado de la actividad volcánica y de los maremotos y de los tsunamis que arrasaron en la tierra seca y produjeron los sedimentos, y son los que, arrastrados por el agua, enterraron a los animales y plantas, fosilizándolos, que son testimonio de la destrucción global y de la ira de Dios y del juicio de Dios. Y hacemos bien en tomar en cuenta estas cosas. Obviamente que Satanás no quiere que nosotros sepamos que Dios juzga el pecado para que sigamos en rebeldía contra Dios, y por eso la hipótesis de evolución, y por eso esta serie, para que reconozcamos que Dios es un Dios de amor, pero es un Dios de justicia, y que huyamos de la ira venidera. El versículo 18 dice, Génesis, estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos. Dios establece un pacto con Noé. Todo lo que tenía que hacer Noé era creer y por lo tanto construir el arca y entrar en ella. Cristo es nuestra arca. Todo lo que tienes que hacer es creer en Él y su palabra y venir a Él. Esa arca no se va a hundir porque la sangre de Cristo es suficiente, es perfecta. No lo puede derrotar el pecado a la sangre de Cristo. La sangre de Cristo cubre todo pecado, todo pecado. El único pecado que no puede cubrir es que tú lo rechaces, porque entonces no se puede aplicar a ti. Es como entrar a un arca donde hay espacios donde el agua se mete. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué lindo, todo el que cree en Él. Si tú crees, dice la palabra del Señor, que la palabra que predicamos, la palabra de fe está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Como dice la Escritura, todo el que cree en Él no será avergonzado. Tú tienes que creer, pero hacerlo, Señor. Si tú crees que Él es el Hijo de Dios, que Él construyó, hizo el mundo, que Él derramó su sangre en la cruz, y crees que Él es vida y sin Él no hay vida, y que Él merece guiar nuestra vida, si tú crees eso, tú lo vas a hacer Señor. Y si Él es Señor, es absurdo pensar de que tú realmente lo estás haciendo Señor si no te importa lo que dice. Imagínate un siervo que no le importa lo que su Señor le diga. Obviamente ese siervo es rebelde y será expulsado, será lanzado al lago de fuego y azufre. Si realmente Él es tu Señor, tú vas a querer conocer su palabra y vas a querer oír su voz y obedecerle. Es porque tú le crees que tú le obedeces. Tú no le obedeces para ser salvo, tú le obedeces porque eres salvo. Y eso es muy importante. Nosotros hacemos las cosas porque somos salvos. No hacemos las cosas para ser salvos. En Efesios 2:8-10 decimos, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esta no de vosotros es un don de Dios, no por obras para que nadie se vanagloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y este es un regalo de Dios, pero lo ponemos a obrar en nuestras vidas. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. No por obras,
para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, una nueva criatura por el poder del Espíritu Santo, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Qué lindo poder hacer buenas obras, pero que sabemos que no nos podemos gloriar en ellas, porque es el Espíritu Santo obrando en nosotros, el Espíritu Santo lavándonos de nuestros pecados y nuestras imperfecciones. La persona que no camina jamás va a tropezar. Los que caminamos tropezamos, pero caminamos en dirección de nuestro Señor. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo la conozco, ellas me siguen. Seguimos a Jesús, seguimos su voz. Todo lo que tienes que hacer es venir a Jesús. En Juan 6, 37 al 40, Jesús dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y lo que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera. Porque yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió, y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que él me ha dado yo no pierda nada, sino que yo lo resucite en el día final, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Qué linda promesa de Dios para nosotros. Dios en el Nuevo Testamento establece un nuevo pacto. Vemos que acá en Génesis vemos el pacto con Noé y su descendencia. Estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Dios establece un pacto con Noé y Dios ha establecido un pacto con nosotros si venimos a Él. En Lucas 22, 19, 20, Él habla de eso y dice, bueno, primero tomó el pan en la última cena y después de haber dado gracias lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Es decir, el Señor Jesús dio su cuerpo, derramó su sangre en la cruz por nosotros y el pacto está basado en esa sangre que derramó. El Padre entrega a su Hijo y nosotros aceptamos al Señor como Señor de nuestras vidas, entramos en ese pacto, Él nos salva, Él nos da vida eterna, nos recibe como hijos. Por eso cuando toma la copa, dice la palabra del Señor, tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por vosotros. Es un nuevo pacto, es un pacto basado no en la ley, porque la ley nos condena. ¿Quién de nosotros puede decir, Dios está impresionado por lo recto que soy yo? Mi amigo, no te has visto a la luz de un Dios perfecto, lleno de amor y bondad, pero perfecto y santo. Versículo 19 al 20, y de todo ser viviente, de toda carne, meterás 2 de cada especie en el arca para preservarles la vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada vendrán a ti para que les preserves la vida. Menos mal, dijo Noé, yo no tengo que ir a buscarlos, Él me los va a traer a mí. Imagínate Noé tratando de buscarlos. Y Dios le trae parejas de las distintas especies, porque Dios escoge aquellas que tienen una variedad genética muy amplia para poder producir la subespeciación que poblaría la tierra posteriormente. Y luego dice, y tú para ti toma de todo alimento que se come y guárdatelo, y será alimento para ti y para ellos. ¡Wow! El diluvio duró 1 año, y alimento para todos esos animales. Obviamente que no trajo a cada uno posible, sino los tipos principales que se pudieran subespecializar. Entendamos de que Dios pudo sobrenaturalmente también reducir el metabolismo de los animales para que no comieran tanto y poder preservarlos y poder preservar el arca sobrenaturalmente. Por más excelente que ha sido el diseño, Dios estuvo velando por Noé, por su esposa, por sus hijos y sus esposas, porque ellos eran hombres de fe. Y cuando nosotros ponemos la fe en Jesús, Él va a velar por nosotros. Esa es la promesa del Señor. Qué lindo. Versículo 22, así lo hizo Noé. Conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. Noé así lo hizo porque creyó. Y nosotros debemos de estar arraigados en el Señor, porque viene un juicio divino y debemos de entrar en el Señor, debemos de estar en el Señor. En 1 de Juan, la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 28, Juan dice, hijos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Jesús viene por su iglesia. Qué tremendo será aquellos que no estén preparados. ¿Cómo estar preparados? Recibiendo a Jesús, entrando en el arca. Entra ahora.
no entro en el arca antes que empezar el diluvio. Tú tienes que entrar antes que venga el juicio. De hecho, en Mateo 24, capítulo 24 de Mateo, el Señor dice, cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y luego habla sobre la venida del Hijo del Hombre, y dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, versículo 37, pues así como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día que no entró en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. No comprendieron hasta que vino el diluvio. No entró en el arca y luego vino el diluvio. Nosotros tenemos que entrar en el arca en Cristo Jesús. Porque viene el diluvio y tú dices, bueno, y si el Señor no trae el juicio todavía, pero tú vas a morir tarde o temprano, amigo. Nadie sale vivo de este mundo, excepto aquellos que estemos listos cuando Jesús viene, nos transforma y nos lleva si no hemos muerto. Pero si el Señor todavía no viene, tú vas a morir. Y entonces, si tú no estás en Cristo, tú vas a estar destinado al lago de fuego y azufre. Yo te invito a que recibas a Jesús si no lo has recibido. Ora conmigo. El Señor es amor. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Creo en Jesucristo. Creo que su sangre me limpia de todo pecado. Creo que su sangre es poderosa y que cubre todas mis maldades. Lo creo por fe, Señor. Y recibo a Jesús como Señor de mi vida. Dame tu espíritu. Sé que tropezaré, pero confío que tu sangre me cubre y que tú me perdonas, porque eso dice tu palabra, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. ¿A quién confesaremos? A Dios directamente, porque tenemos acceso al trono celestial. Como dice la epístola a los Hebreos, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, pues no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos pues con confianza al trono de gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Tenemos un sacerdote, Cristo Jesús. Podemos venir al trono de gracia. Cuando tropezamos, podemos venir y pedirle perdón directamente a Él, porque tenemos acceso al trono de gracia por medio de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. No necesitamos ir a otro sacerdote. Tenemos al sumo sacerdote que subió al cielo y está en todas partes. Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Él nos escucha. Venimos a Él, le pedimos perdón, Él nos perdona. Pero tu fe tiene que estar puesta en Jesús. No puede estar en Jesús y en los santos y en María, que ellos te salven. O pones tu vida en el arca, o en dónde vas a estar. No puedes tener tu pie en el arca, un pie en el arca y un pie en otro lado. O entras totalmente en el arca y confías en el Señor, o te vas a hundir. Confía en el Señor. Dios es bueno, Dios es fiel. Gracias al Señor por su palabra. El Señor te bendiga. Gracias por acompañarnos. Comparte este estudio con otras personas. Si no has visto las sesiones anteriores, te animamos a que las veas. Y las primeras 32 sesiones hablan de todas las evidencias, bueno, no todas, pero muchas de las evidencias que apuntan a que hemos sido creados por Dios sobrenaturalmente. Y hablan de lo falso que es la hipótesis de evolución y del daño que tiene a la fe cristiana y de la mentira que está detrás de todo eso y la estrategia de Satanás de destruir la fe a través de esa mentira. Comparte esto con otras personas y gracias por tenernos contigo y con la ayuda del Señor continuaremos con los siguientes versículos. Queremos cubrir los primeros 11 capítulos de Génesis. El Señor te bendiga. Hasta pronto.